absolutamente en vivo, aquí en Nuevas Voces. Nos pidió sorpresa, ¿eh? Estamos absolutamente en vivo, estábamos conversando sobre las declaraciones del presidente de la República a propósito de la nueva propuesta tributaria que ha hecho, y también, al mismo tiempo, estamos conversando unas declaraciones que llamaron muchísimo la atención de todo el mundo en Twitter, porque el diputado, o el ex diputado y ex ministro Osvaldo Andrade hizo referencia a una frase que se había dicho en los tiempos de la Unidad Popular, donde él decía, un obrero dijo, mira, este es un gobierno de mierda, dijo, pero es mi gobierno. Y yo suscribo exactamente eso mismo porque, bueno, frente a todo lo que está pasando con el tema de corrupción, con el tema de cambiar de opinión consistentemente, con lo que está pasando también a propósito de la decadencia en la que ha ido cayendo el gobierno, a propósito de los casos de corrupción de las fundaciones, hay como desesperanza también en los sectores de izquierda, y de hecho fue la propia presidenta del Partido Socialista, ¿cierto? La ahora senadora designada Paulina Bodanovich, la quien sostuvo que el gran error que cometimos el 18 de octubre fue quedarnos callados y no defender los 30 años, algo que ya había dicho el propio presidente de la República en su viaje, ¿cierto? En Europa, cuando dijo que se sentía orgulloso de lo que había hecho Chile en los últimos 30 años. De esto y mucho más vamos a conversar hoy día en nuestro panel de día martes con Macarena Bravo. Macarena, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a gran doctora Costa, que está aquí de conductor, y feliz de estar en este panel también con Eduardo Cretón. Y también estamos con cuerpo presente aquí también en los días martes, ya se está transformando en un panelista más, ¿cierto?, de nuestro querido programa Nuevas Voces, don Eduardo Cretón. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Contento de estar con la Maca y comentando todo lo que está pasando, que cada día nos sorprende más. Cada día nos sorprende más. Y en ojalá no nos acostumbremos, ese es el problema. En unos minutitos más se va a sumar también Claudio Salinas. Pero partamos este comentario sobre esto, estas críticas que hay desde el mundo del socialismo democrático a cómo está haciendo las cosas el gobierno, y cómo incluso algo que en algún momento el presidente mencionó, ¿cierto?, de poder unir las dos coaliciones. Acuérdense que alguna vez se habló de la alianza de gobierno, ¿se acuerdan o no? Hicieron un cónclave, como les encanta hacerlo, en Cerro Castillo, y después terminó sucediendo que nunca más se habló de alianza de gobierno, y hoy día se está hablando de reivindicar los 30 años. ¿Cómo lo ves, Macarena Bravo? La verdad es que me cuesta entender esta declaración después de 4 años que ya casi cumplimos desde el 18 de octubre, sobre todo porque no solamente habló sobre el tema, ¿cierto?, de octubre del 2019, sino que además la presidenta del Partido Socialista dice, fue un error no condenar tajantemente la violencia. Yo le pregunto, ¿era tan difícil de entender la violencia que está viviendo nuestro país para que no lo reconocieran? La verdad es que me parece que estas declaraciones hoy día son para la galería, porque no tienen ninguna utilidad. Después de haber pasado 4 años, lo que necesitaban los chilenos era que ustedes se pusieran los pantalones y que fueran mano dura en un momento crucial para nuestro país. Y además de eso, creo que es importante que todos los auditores que nos escuchan, que nos están viendo en el canal de YouTube, sepan que el Partido Socialista es cómplice del miedo que viven hoy día las personas, porque todo esto comenzó con la incertidumbre que se generó desde octubre de 2019, se acentuó con la pandemia, y ahora la situación es mucho más grave en manos de una pésima gestión de gobierno que está liderando el presidente Gabriel Boric. Y no olvidar que el Partido Socialista sigue validando a este gobierno que no ha sido capaz de devolver el derecho a vivir sin miedo a todos los chilenos. Es súper interesante esta entrevista de la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, que da en Revista Ya, porque de verdad como que abre su corazón palpitante sobre la mesa, porque incluso reivindica la Constitución del 2005, no empieza a hablar de la Constitución de Pinochet. Ella llega y dice que recién en 2005 con el presidente Lagos se pudo modificar y sacar el poder militar que era paralelo al poder civil. O sea, reconoce que efectivamente las reformas que se hicieron en democracia el año 2005 fueron trascendentales y sustanciales, cosa que hasta ahora no le habíamos escuchado al Partido Socialista. ¿Cómo lo ves, Eduardo Cretón? A ver, lo que yo he visto por parte de la exconcertación es una dificultad tremenda para poder reivindicar los 30 años.
de quién es patrimonio esos 30 años. La mayoría de los gobiernos efectivamente fueron gobiernos de la concertación, digamos, en su inmensa mayoría, por lo menos hasta Sebastián Piñera, y no fueron capaces de reivindicarlo. Fueron 30 años donde el mismo presidente Boric lo dijo en el exterior, fueron 30 años de bastante crecimiento, donde el país se puso como un país dentro de la OCDE, salimos adelante, éramos citados como ejemplo en muchas partes, y ellos decidieron renegar de ese pasado, presionados ¿por quién? Por sus sobrinos, por sus nietos, por la nueva generación de izquierda, que les dijo prácticamente que tenían que tener vergüenza del país que habían construido a la vuelta a la democracia. Y eso a mí me parece un error garrafal, porque es desconocer todos esos avances que hubo durante los 30 años. El momento en que la concertación comenzaron a dominar los autoflagelantes, por así decirlo, se les comenzó a caer su proyecto político. Porque esta es la diferencia entre un proyecto político socialdemócrata, si uno lo quiere llamar así, que cree en el crecimiento, que cree que para poder distribuir hay que generar mayor riqueza, versus una izquierda más radical, que nunca estuvo de acuerdo con esos 30 años. El problema acá fue que los hijos se terminaron comiendo a los padres. Y hay una generación que hoy día renegó esos 30 años y se está dando cuenta que el sentido común de los chilenos dice, no fueron tan malos los 30 años. Estamos enrabiados con otras cosas. Hay otras injusticias que hay que solucionar en el país, pero la solución no pasaba por querer refundarlo todo como lo planteó esta nueva izquierda en la fracasada Convención Constitucional. Es una dura autocrítica la que hace la timonel del Partido Socialista, porque además de hacer esta crítica de no condenar tajantemente la violencia, dice que también no salieron a defender con fuerza las ideas, los logros de nuestro gobierno, de los gobiernos de la concertación. Creo que nos sentimos a lo mejor como que no habíamos hecho todo lo que habíamos podido. Como que nos comparamos un poco, nos compramos, dice un poco, ese discurso. Fue como decir, bueno, a lo mejor es cierto, pudimos haber hecho más. Cayeron de alguna manera en la autoflagelancia, ¿se acuerdan? ¿No? Estas como dos almas de la concertación, los autoflagelantes y los autocomplacientes. Bueno, parece que es como la resurrección de los autocomplacientes ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, como dice el dicho por ahí, más vale tarde que nunca. La presidenta del Partido Socialista hoy día reconociendo el grave error que ellos cometieron durante octubre del 2019. Ahora, indudablemente ellos fueron cómplices pasivos. En algún momento se acuñó esta frase. El Partido Socialista fue cómplice pasivo del octubrismo. Cuando Chile ardía en el año 2019, ellos no dijeron nada, absolutamente nada. Un partido con trayectoria institucional en nuestro país, con representación parlamentaria en ese momento, no dijeron absolutamente nada, no condenaron en ningún momento la violencia. Por tanto, yo creo que estas palabras que hoy día reconocemos de la presidenta del Partido Socialista hubieran sido mucho más valiosas en 2019 que hoy día. Yo no sé qué tan genuinas son las declaraciones que hoy día está diciendo, porque hoy día es muy popular condenar el octubrismo, hoy día es muy popular decir, oye, yo estoy en contra de que se haya quemado Chile, que se hayan frenado la creación de nuevos empleos, que se quemaron muchos locales comerciales. Hoy día es muy popular decirlo, pero en ese momento no era popular decirlo. Por tanto, hoy día, con el diario, después de muchos años que pasaron, es muy fácil venir a condenar o decir, mira, quizás nos equivocamos, podríamos haber dicho otra opción, tomar otra postura, que no lo hicieron. Por tanto, yo creo que hoy día la ciudadanía tiene que tener muy claro cuáles han sido los partidos en nuestro país durante estos últimos 2 años que han estado por avalar y promocionar la democracia, la institucionalidad. Y hoy día el Partido Socialista lamentablemente no está dentro de ese juego, porque en octubre del 2019, cuando quisieron derrocar a un presidente electo democráticamente, el Partido Socialista cayó, omitió, no declaró, no condenó los actos de violencia y fue parte activa de crear este clima de inestabilidad que nos llevó a un proceso constitucional que lamentablemente además terminó mal. Por tanto, han sido parte activa de los últimos hechos no tan merecedores de sentirnos orgullosos como chilenos durante estos últimos años. Por tanto, yo creo que esto debe ser más allá de una mea culpa que realicen, sino que además deben ser hechos concretos, sobre todo la discusión que hoy día estamos teniendo. Hoy día este gobierno está enfrentando una crisis grave de corrupción y el Partido Socialista nuevamente está dentro de este gobierno y tiene que dar señales al respecto, y hasta el momento no está pasando nada. Oye, esa es la gran pregunta, ¿eh? ¿Cuánto hay de convicción y cuánto hay de simplemente acomodo, ¿no? Sí, yo hablando de lo autocomplaciente y lo difícil que era atreverse a decir que lo que estaba ocurriendo el 18 de octubre era un desastre para el país, que no se validara la violencia, etcétera. Yo quería hacer un reconocimiento a los que estuvieron en la convención, no solamente a los que nos tocó ser constituyentes, sino también a los asesores y a un grupo de personas que en los momentos más oscuros estuvimos dispuestos a decir, nosotros vamos a poner el pecho a la bala a esto. Yo recuerdo patente el primer día cuando Jaime Baza va a la comisaría a decir que era vicepresidente de la convención y que liberaran a estos. Nadie se atrevía a decir nada. Y yo creo que hay que tener esa valentía para cuando las cosas están mal, aunque sea impopular,
aunque sea impopular, saber oponerse a estos proyectos que validan la violencia, y eso es algo que yo creo que al Partido Socialista le faltó pantalones en la Convención Constitucional para poder manejar al Partido Comunista, al Frente Amplio, a los escaños reservados, y les faltó pantalones durante la última década para defender lo que ellos habían construido en democracia. Y cuando tú tienes un partido que se avergüenza de su legado, de su historia, la verdad es que ese partido está condenado a terminar siendo un acople del partido que lo está tironeando por el sector más radical. Bueno, Además, Jorge, y ahí por eso entendemos también las críticas que han venido desde los mismos senadores socialistas. O sea, esta sería la tercera o cuarta senadora socialista con distintos tonos. No vamos a comparar lo que dice Fidel Espinosa con lo que dice la el líder de la oposición a esta pero altura. está Juan Luis Castro, Fidel Espinosa, la senadora Paulina Bonet, que es la presidenta del partido, que se refiere a que ella dijo, estamos dolidos a propósito de, por ejemplo, los casos de corrupción, porque no se supo toda la verdad, nos dijeron una cosa, después pasó otra, se han quebrado las confianzas. ¿Cómo lo ves, Macarena Bravo? además, yo de verdad, Jorge, me pregunto qué quiere que le digamos al Partido Socialista o qué espera Paulina Bodanovich después de condenar 4 años más tarde la violencia que partió en octubre del 2019. ¿Quiere que le demos las gracias? Gracias, Paulina, por condenar la violencia después de 4 años que necesitábamos que ustedes se pusieran, insisto, los pantalones, que tuvieran mano dura para proteger a los chilenos, y ahora, como bien dicen acá también los panelistas, que es populista hablar de seguridad, condenan bien tardíamente esto. La verdad es que no sirve de mucho, las frases para la galería para afuera, y ahora lo que necesitamos es que se ordenen y que también le exijan al gobierno que ustedes respaldan que tenga una buena gestión en materia de seguridad. En materia de corrupción, sí, por supuesto, también han hecho las críticas, quizás con distintos tonos, con distintos niveles, pero necesitamos mucho más que críticas. O sea, no han presentado ninguno, aparte de Fidel, que hizo sus declaraciones, alguna denuncia o solicitud de investigación por parte de la coalición de gobierno. Y por último, Jorge, también hay una contradicción relacionada al tema del Consejo Constitucional. Así es. Los consejeros del gobierno presentaron un reclamo a la Corte Suprema para eliminar los capítulos de seguridad que se presentaron durante el proceso de redacción de enmienda. Entonces, la verdad Defensoría de las Víctimas y también el tema de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, Policía Fronteriza, o sea, todo lo que hoy día los chilenos están pidiendo para fortalecer la seguridad en Chile, ellos se están negando a discutir de eso. Y también hay consejeros socialistas. Entonces, la verdad, acá tenemos a la presidenta condenando la violencia, pero al momento de que hay que tomar decisiones y llegar a acuerdos por la seguridad, ellos se quieren restar de esos acuerdos que son de sentido común. Oye, Maca, hablando de ese tema, Danilo Herrera acaba de tuitear: supremazo al oficialismo, se declara inadmisible la reclamación, porque los recurrentes, fíjense en esto, los recurrentes no certificaron su calidad de consejeros constitucionales, presentaron de su calidad de consejero electo documentos del Trícel, pero no su calidad de consejero certificado de la Secretaría del Proceso Constitucional. O sea, además por problemas de forma. O sea, para la galería. es notable. Primero, no solamente porque se niegan a tener un capítulo especial de seguridad de Fuerza Armada, que es algo que a cualquier chileno, ni siquiera, no estamos hablando de derecha, a cualquier chileno de sentido común le importa, sino que además presentaron mal el recurso. O sea, esto es para la risa y es una muestra más de que estamos frente a un oficialismo de incompetentes que no saben hacer las cosas. Es impresentable realmente. Y ya llega a risa que les hayan declarado inadmisible el recurso porque no certificaron su calidad de consejeros constitucionales. Bueno, esa falta de prolijidad lo que demuestra es que esto fue un show para la galería. Quieren hablarle a su nicho, porque ellos no quieren hablar de seguridad, no quieren respaldar a las Fuerzas Armadas, no quieren respaldar a Carabineros, que la ciudadanía los respalda ampliamente. Son las instituciones con mayor confianza por parte de los chilenos. Y además que yo creo que la respuesta que dieron desde Chile Vamos y desde los republicanos fue muy contundente. O sea, decir, ¿cómo en este minuto, en este contexto en que la seguridad sigue siendo el tema más importante para las personas, tú vas a oponerte incluso entre la Corte Suprema a decir que no hay un capítulo especial para seguridad, para las Fuerzas Armadas y para la Defensoría ciudadana de las víctimas? Desde el mundo ciudadano también esa es una de las peticiones más exigidas, ¿o no? Bueno, es que aquí yo creo, Jorge, que la izquierda en general tiene un problema ideológico que no le impide combatir de buena forma la delincuencia, la inseguridad que hoy día se vive en el país, y ellos tienen una traba ideológica y hoy día la están demostrando. No solamente la han demostrado siendo gobierno a través del presidente Boric, sino que hoy día es la convención. Cuando hoy día la ciudadanía clama por mayor seguridad, cuando la ciudadanía clama porque no exista mayor impunidad, ni tampoco que se privilegien a los delincuentes, porque hoy día tenemos un sistema judicial que muchas veces los vecinos, los ciudadanos nos damos cuenta que privilegian más a los delincuentes que a las propias víctimas de la delincuencia. Ante eso, ¿qué es lo que decía la izquierda en nuestro país? Darnos la puerta
cerrarnos las puertas a los ciudadanos, darnos la espalda a los ciudadanos y avanzar en su agenda ideológica. Esto ya lo vivimos en el proceso anterior. Y yo creo que es súper importante que los ciudadanos sepamos quién es quién en esta discusión constitucional que se está dando. La ciudadanía se ha demostrado a favor de la seguridad, hemos levantado iniciativas de norma popular ampliamente respaldadas en esta materia, y hoy día la izquierda está dando vuelta a la espalda nuevamente como lo hizo en el proceso anterior. Por tanto, ante esto, nosotros los ciudadanos no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Estamos desde ya, Jorge, comenzando conversatorio en distintos sectores de comunas del país para comentar qué es lo que están haciendo los consejeros, qué cosas están aprobando en materia de seguridad y a quiénes nos están dando vuelta a la espalda, porque yo creo que eso es fundamental, que la ciudadanía esté informada para que pueda tomar una buena decisión en diciembre en el plebiscito de salida. Estamos conversando con Claudio Salinas, Macarena Bravo, Eduardo Cretón en nuestro panel de día martes de Nuevas Voces. Usted quédese ahí porque ya volvemos después de esta primera pausa. Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Claudio Salinas, Macarena Bravo y Eduardo Cretón en nuestro panel de día martes. Pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Hoy les tengo una noticia diferente porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Bueno, conversemos de la noticia del día. El presidente de la República anunció un pacto fiscal con 6 ejes y que buscará recaudar 8.000 millones de dólares. El presidente ratificó que no se insistirá en el Senado con el proyecto rechazado en la Cámara de Diputados, pues hubo quienes nunca quisieron sentarse a la mesa, sostuvo el primer mandatario. Además, añadió que espera poder iniciar en el corto plazo la discusión legislativa de las primeras iniciativas para impulsar el crecimiento y elevar la calidad del gasto, así como para fortalecer la fiscalización tributaria, dijo en una cadena nacional grabada en la comuna de Independencia. ¿Cómo lo ves, prosecretaria del Partido Republicano, Macarena Bravo? A ver, primero, a mí me tiene agotada, y yo creo que a todos los chilenos ya es bastante agotador las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Hoy día nuevamente hace una crítica a un sector político por negarse al diálogo. Y además habla de el presidente, ¿cierto?, de salir de la trinchera política cuando sabemos que es él el que no sale de la trinchera política. Sigue proponiendo ideas que no van en beneficio del crecimiento de nuestro país, que tampoco ponen el centro a las personas y sus propias necesidades. Y además él tiene que entender que el problema acá no es por dónde va a ingresar este pacto fiscal, porque le cambiaron el nombre de reforma tributaria creyendo que con eso va a ser distinto, ¿cierto? Y el problema, como decía, no es dónde se presenta, en cuál de las cámaras, sino que el problema es de fondo. Y el problema de fondo es que Chile no les cree, y además, cuando hablan de el crecimiento económico, tenemos declaraciones del ministro Grau que sabemos van en la línea de que no cree en potenciar el crecimiento económico de nuestro país. Por lo tanto, acá lo importante es que cualquier discusión que se dé tiene que poner, insisto, a las personas y sus necesidades en el centro y no perjudicarlas con un pacto fiscal, y que efectivamente tengamos mayor inversión, mayor crecimiento económico para poder alivianar los bolsillos de todos los chilenos. Son 20 medidas de reforma del Estado, 38 para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento, y 2 proyectos de ley tributarios, uno sobre el combate a la evasión y elusión y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media, junto con una reforma tributaria a la tributación de la renta. ¿Cómo lo ves, Eduardo Cretón? A ver, yo creo, Jorge, que uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la anomia. Este salto constante a la regla y que nadie quiere respetar las reglas del juego.
Y saben ustedes que este es un gobierno de corruptos que tiene otra forma de corrupción además, que es saltarse las normas constantemente. Saltarse las normas constantemente es otra forma más de corrupción. Y el gobierno está acostumbrado a eso. El oficialismo está acostumbrado a saltarse las normas. Lo vimos en la Convención Constitucional pasada. Nosotros no podíamos ir a la Corte Suprema porque no teníamos el cuarto para ir. Y créanme que si hubiésemos ido no se nos hubiese pasado esto de no acreditar las calidades de convencionales. Pero están acostumbrados a saltarse las reglas. Y eso es un problema grave. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre acá es que si es que se presenta un proyecto de ley de impuestos de iniciativa exclusiva del presidente, tiene que entrar, según el artículo 65 de la Constitución, a la Cámara de Diputados. Si es que es rechazado en general, que es lo que pasó, el presidente tiene la facultad de insistir en el Senado, pero necesita los 2/3. ¿Qué es lo que hace el presidente? Corrupción legislativa. Saltarse las reglas, dividir el proyecto de ley, volver a además, si es que se rechaza, hay una sanción que no se puede presentar en un año el proyecto de ley. Por lo tanto, habría que esperar hasta el próximo marzo para que esto se pudiera presentar. El presidente lo que hace es corrupción legislativa y dice, no lo voy a presentar al Senado porque no tengo los 2/3, lo vuelvo a presentar a la Cámara de Diputados. Y no solamente se salta la regla, sino que además le echa la responsabilidad de su fracaso en la reforma tributaria a otros. Porque dice, acá hay un sector que no se ha querido sentar. Los que no han querido escuchar es el gobierno. Nunca ha querido cambiar su postura en ninguna de las grandes reformas. El gobierno ha querido cambiar su postura. Y él dice, acá hay sectores que no quisieron conversar. Yo le voy a decir, sí, presidente, ¿sabe quién no quiso conversar? Claudia Mix y Lorena Fries. 2 votos que faltaron para que se aprobara la idea de legislar en el marzo pasado. Comunista. Y que no son precisamente de oposición. No son de oposición, son bien oficialistas. ¿Y sabe por qué? Porque estaban peleados con el ministro Marco Ávila, entonces no fueron a votar ese día. Presidente, a usted se le cayó la reforma tributaria no por culpa de la oposición, que no teníamos los votos. Fue por culpa de su propia negligencia. No tenían los votos y no se aseguraron que estuviera. Entonces, no venga a hacer corrupción legislativa ahora y no venga a echarle la culpa de sus fracasos en el Congreso a la oposición cuando fueron ustedes los responsables de que la reforma tributaria no se aprobara la idea de legislar en marzo pasado. Bueno, el presidente anunció que de su reforma tributaria casi la mitad de los 8.000 millones de dólares que recaudaría el pacto fiscal iría a pensiones para alcanzar los 250.000 pesos de la PGU. Además, se estima que quieren invertir un 0,9% del PIB en salud y un 0,3% para el desarrollo del sistema de cuidados. Además, 1.500 millones de dólares en inversión en seguridad ciudadana. ¿Cómo lo ve Claudio Salinas? Bueno, enhorabuena que se haya rechazado anteriormente con sus propios votos esta reforma tributaria y espero que vuelva a rechazarse. Y esto básicamente porque ¿qué nos ha demostrado este gobierno durante este año y medio que lleva gobernando? Es que siguen siendo alumnos en práctica, es que es un gobierno que no sabe gobernar. Mira, Jorge, qué tranquilidad le va a dar a los chilenos que este gobierno administre nuevos y más recursos si es que hoy día es incapaz de administrar los recursos que hoy día ya tiene. ¿Qué confianza nos va a dar a nosotros los chilenos que militantes del Partido Comunista, que militantes del Frente Amplio sigan administrando más recursos que nos quieren sacar de nuestros propios bolsillos? Por tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día a la ciudadanía, esta reforma tributaria, este pacto fiscal que hoy día están disfrazando este gobierno, ¿ayuda a los chilenos con todas estas frases bonitas que hoy día prometió el presidente Boric en esta cadena nacional? Yo creo que la respuesta es no. Porque este es un gobierno que ha sido incapaz de hablarnos de elementos clave que se necesitan para que se pueda reactivar nuestra economía. Por ejemplo, no ha hablado de crecimiento económico este gobierno, no ha hablado de generación de nuevos empleos, no ha hablado de cómo atraemos la inversión nacional e internacional a nuestro país. No, pues no lo hemos visto. Entonces, este gobierno lo único que hace es intentar sacar de los bolsillos de todos los chilenos nuevos impuestos para poder administrar con cosas que no sabemos. Ahora, sí hay cosas que sí sabemos de este gobierno en esta materia. En primer lugar, que no existe trazabilidad del gasto público. No sabemos hoy día en qué se están gastando los miles de millones de dólares que hoy día tiene presupuestado nuestro país. No existe esa trazabilidad. En segundo lugar, sí sabemos que este gobierno ha avalado casos de corrupción con fondos públicos. Y en tercer lugar, sabemos que este es un gobierno que no es pro inversión ni generación de nuevos puestos de trabajo. Con esta ecuación, un chileno común y corriente podría apoyar un pacto tributario que le genere más lucas a este gobierno que está haciendo mal las cosas en materia económica. Yo creo que la respuesta es no. Y espero que la oposición, y no solamente la oposición, sino que parlamentarios conscientes de la realidad económica del país no aprueben este mal proyecto de pacto tributario. Y lo otro es que este gobierno no venga a amenazar, porque hoy día el presidente Boric dice, si es que queremos mejores pensiones tenemos que aprobar este pacto fiscal. No, pues
Mejoremos, focalicemos el gasto, por ejemplo, a través de la pensión garantizada universal. Discutamos sobre esto, discutamos sobre pensiones, pero también, no como ellos, es que aquí este gobierno piensa que las discusiones se tienen que dar en el tono que ellos quieren, las cosas. Y eso no es así, porque además se ha demostrado que no tienen el apoyo ciudadano. Por tanto, avancemos en los temas que le importan a todos los chilenos, por supuesto que sí, pero no bajo las condiciones que quiere este gobierno, porque sentarse a conversar bajo sus condiciones y que esos resultados sean solamente los que terminen siendo los resultados finales, no es un éxito del gobierno, sino que se deben considerar la opinión de todos los ciudadanos, y ahí yo creo que este gobierno está sin duda al debe. Parece que la gran pregunta, ¿cierto? El gran ausente del pacto tributario, del pacto que quiere proponer el gobierno, es justamente que responda y que diga, bueno, ¿cómo se va a hacer cargo de los gastos que ya está haciendo? ¿Cierto? De la danza de millones que hemos visto para favorecer el proselitismo político. Y de eso no hubo una sola palabra. Macarena Bravo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, que no corresponde que el presidente de la República, que nos gusten o no su idea, es presidente de todos los chilenos, haga este tipo de amenaza a los sectores políticos, ¿cierto? Por no dialogar cuando sabemos las condiciones que hoy día se encuentra el gobierno. Y además, el pacto fiscal habla de mayor recaudación. Y yo me pregunto si esa recaudación va a ir para todos los chilenos o nuevamente esos recursos se van a destinar para contratar y apitutar a sus familiares, a sus amigos y a estas supuestas fundaciones que venían a resolver los dolores más grandes que tienen nuestros chilenos, como por ejemplo el tema de las viviendas, y se llevaron toda la plata para la casa. Y además, en este pacto fiscal hablan, y me da un poco de risa, de una norma anti-elusión y evasión. Y ellos son los protagonistas de una de los casos de corrupción más grandes de nuestra historia. Por lo tanto, no hay confianza hacia el gobierno y es necesario fortalecer esa confianza, y en el camino que está tomando el presidente y con esta amenaza no está fortaleciendo las confianzas. El punto que toca la Maca, Eduardo Cretón. Jorge, es bien relevante, porque este es un gobierno que hace rato los chilenos no le creen. Menos con todos los escándalos de corrupción que han habido, menos cuando todavía no hay ningún responsable político de los graves escándalos de corrupción. O sea, el ministro Montes sigue ahí, Giorgio Jackson sigue ahí, han cortado el hilo por los más delgados, digamos, a un par de subsecretarios que han salido, pero nadie quiere asumir la responsabilidad política del escándalo de corrupción que tenemos. Y lo que debiese hacer el gobierno para recuperar las confianzas, no con la oposición, sino de cara a la ciudadanía, es dar señales de que cuando se cometen estos errores hay responsables políticos y remover a esos responsables políticos del gabinete. Yo espero que esa sea la primera señal que dé el gobierno. Y lo segundo, y yo quiero insistir en este punto, es que si es que la reforma fue rechazada la idea de legislar, no porque la oposición lo boicoteó, porque al mismo oficialismo le faltaron sus votos para ser aprobada. O sea, diputadas que no fueron a votar porque andaban choreadas con el ministro Ávila, así de simple. Por eso se cayó. Y cuando ocurre eso, el gobierno o el presidente tiene que esperar un año, o insiste en el Senado con los 2/3 que no los tiene, o espera un año y en marzo discutimos nuevamente el pacto y la reforma tributaria. ¿Qué es lo que debiese hacer el gobierno? Lo que debiese hacer el gobierno es que lleguemos a marzo con todos los escándalos de corrupción aclarados. Saber qué es lo que pasó con la plata de las fundaciones, tener responsables políticos, porque esa es la forma de generar un buen clima para que el país pueda avanzar. Porque lo que vemos ahora es un gobierno que está tan complicado con el escándalo de corrupción que lo que busca constantemente es culpar a la oposición de no querer avanzar y es hacer como que nada ha pasado. Entonces, la semana pasada eran pensiones. Y que nosotros desde la UDI no queríamos conversar de pensiones, etcétera. Cuando saben que nosotros presentamos nuestra propuesta, que es que el 6% vaya a cuentas individuales y que aumentar la PGU de manera inmediata, además, que es lo que más necesitan los chilenos. Entonces la semana pasada eran las pensiones. Usted no quiere conversar de pensiones. Ahora es la reforma tributaria. Y en verdad, todo esto son chivos expiatorios para tratar de tapar con tierra el escándalo de corrupción que tengan. Presidente, aclare lo que ocurrió con las fundaciones. Lleguemos a marzo en un clima de confianza dentro de los partidos políticos, pero también un clima de confianza de la ciudadanía, porque esto del escándalo de corrupción es realmente meterle un dedo en el ojo al ciudadano común y corriente. Yo me pregunto, o me imagino más bien, que las personas que nos están escuchando se harán la pregunta: de los 80.000 millones de dólares que tiene el presupuesto nacional, ¿no hay nada que se pueda gastar mejor? ¿Todo se está gastando extraordinariamente bien? ¿No hay nada que se pueda sacar de ahí para aportar a que crezca la PGU, a que puedan resolverse las listas de espera, a que pueda hacerse todo lo que el presidente prometió que iba a hacer con la reforma tributaria? O sea, lo que está haciendo el presidente es que está pidiendo un esfuerzo extraordinario, ¿cierto?, de los chilenos, teniendo que entregarle más recursos al Estado. Bueno, ¿y qué esfuerzo va a hacer el Estado para gastar bien los recursos? Porque es un poquito indignante que en el mismo contexto en el cual estamos viendo el caso de corrupción más grande que se ha visto en este gobierno,
el presidente no haga ninguna digamos, autocrítica frente a eso y diga, bueno, todos esos millones mal gastados los vamos a resignar para entregárselos a la gente que más lo necesita, sobre todo cuando estamos hablando de temas como vivienda, que es de los ministerios más afectados, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Claudio Salinas? Bueno, yo comparto la postura de que hay que recuperar las confianzas en este minuto, y este es un gobierno que está al debe en eso. Más allá de su visión ideológica que tiene con respecto a todos los temas, este gobierno no puede avanzar en muchos más temas si no aclara qué es lo que está pasando ante la grave crisis de corrupción que hay en el gobierno. Y eso implica, por supuesto, cobrar todas las responsabilidades políticas que pueden existir. Yo me pregunto por qué no ha caído ningún ministro a propósito de esto. ¿Qué estamos esperando? Quizás el presidente sabe que esto es solamente el comienzo de algo más grande y está esperando que ocurra todo y ahí hacer un cambio ministerial. O quizás lo cual sería, sabe cuánto esto... O quizás ni sabe. Entonces, es muy grave lo que está pasando. Por tanto, este gobierno, mientras no aclare esto, es muy difícil que se puedan avanzar en el resto de los temas, sobre todo cuando se siguen hablando de recaudación de nuevos recursos que no lo han sabido utilizar bien. Es una cuestión básica. O sea, si yo soy gobierno y demuestro a la ciudadanía se da cuenta que soy incapaz de administrar bien mal las cosas, no puedo nuevamente ir a pedirle más recursos a los ciudadanos si nos estamos dando cuenta que están administrando mal las cosas. Por tanto, resolvamos el tema de la corrupción que hoy día está instalada en el gobierno, que es transversal, lo reconocen los propios partidarios del gobierno. En segundo lugar, ordenemos la casa, veamos en qué se está gastando, focalicemos mejor el gasto. Y en tercer lugar, a partir de eso, sentémonos a conversar de cómo avanzamos eventualmente en un pacto fiscal, si es que es necesario o no. Hoy día no sé la pertinencia si es que es necesario o no avanzar en un pacto fiscal, pero si que queremos sostener esa conversación seria, avancemos primero otros dos temas que no son excluyentes, sino que se deben ir resolviendo uno a uno sin duda alguna. Estamos conversando con Claudio Salinas, Macarena Bravo y Eduardo Cretón en un panel de día martes de Nuevas Voces. Quédese porque vamos a nuestra última pausa y ya volvemos a nuestro último bloque de conversación. Estamos de regreso a nuestro último bloque conversando con Claudio Salinas, Macarena Bravo y Eduardo Cretón, y un tema que no habíamos tratado pero que también fue parte de este noticioso fin de semana fueron las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien sostuvo que el día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente nosotros vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de 3 causales que creemos atenta contra la vida. Esto generó una aireada respuesta de la ministra vocera de Gobierno el día de ayer, quien sostuvo que era un verdadero, dijo ella, retroceso civilizatorio hacer una nueva ley que impida, ¿cierto?, el ejercicio del aborto por causales. Y hoy el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, sostuvo que se está yendo más allá del ideal de democracia. Tenemos un desacuerdo muy severo con republicanos y lo único que hace la norma hoy día es que la mujer decide, dice, y quién más que ella va a ser la que tenga que decidir. Un tema súper interesante, obviamente, que va a estar marcando la discusión constitucional. Démosle la palabra a la mujer, entonces, aquí del panel, Oye, mi querida Macarena Bravo. Respecto a este tema, yo creo que hay que separar el tema en dos ejes. Una parte está el aborto y en otra está la legislación respecto al aborto. Y en la primera hay una diferencia que tenemos con Aldo Valle, una diferencia antropológica en la que él, cierto, destaca a esta mujer víctima que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, desconociendo la calidad de persona del niño no nacido. Y ahí, por supuesto, nosotros discrepamos totalmente de no reconocer al niño no nacido como persona. Nosotros creemos que hay una persona desde la concepción, por lo tanto vamos a proteger también esa vida. Y sobre la atención de la libertad de elegir de la mujer y la libertad, ¿cierto?, o esta garantía y derecho a la vida del no nacido, nosotros creemos que debe primar lo segundo, que es también la garantía al derecho a la vida del no nacido, y obviamente vamos a fortalecer todo lo que sea en defensa del derecho a la vida. Y por último, en el segundo tema, que es la legislación del aborto, nadie desconoce que hoy día hay una legislación, ¿cierto?, que permite el aborto en 3 causales, pero parte de la democracia es poder
discutir, hacer reformas, generar cambios, y no estamos desconociendo la democracia. Por supuesto que si tenemos la oportunidad de reabrir el debate en materia legislativa para proteger la vida, lo vamos a hacer, porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y creemos que desde la concepción hay una vida en el vientre de la madre. Por lo tanto, tenemos todo el derecho de poder reabrir ese debate y discutir respecto a la legislación del aborto en 3 causales en Chile. Ahora, lo que no dice Aldo Valle, probablemente porque no lo sabe, es que el aborto mata a más mujeres que hombres. Entre otras cosas, porque en aquellos países donde hay ley del hijo único, por ejemplo, bueno, hay abortos selectivos por sexo. Y hay cientos de millones de mujeres abortadas más que hombres en China, por ejemplo, o en India. Y lo otro que también no reconoce es que viene el Partido Republicano a despejar también una discusión que es legítima, que es decir, bueno, las cosas, como dicen los abogados, se deshacen por la misma vía que se hacen. Entonces, a nivel constitucional se mantienen los derechos que hoy día, ¿cierto?, existen a nivel constitucional, que es que la ley protege la vida del que está por nacer. Pero si hay una ley, bueno, habrá que ganar el Congreso, ¿cierto?, para cambiar esa ley. O sea, qué mejor que un partido diga las cosas que quiere hacer el día de mañana en el Congreso, ¿no? Como lo ves, Eduardo Cretón. A ver, yo creo que lo primero que hay que señalar es que la defensa de la vida no es patrimonio de un único partido. Acá somos varios los que creemos en la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sobre todo aquellos partidos que son de inspiración cristiana. Y a mí me sorprende cómo se toma las palabras, Aldo Valle, del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Porque lo que él dice es, si es que tenemos una mayoría legislativa, vamos a revocar el aborto en 3 causales. Si el día de mañana algún parlamentario de la UDI o de republicano es mayoría y no revierte el aborto en 3 causales, estaría faltando a sus convicciones, porque hay una convicción profunda de que hay personas. Y eso es parte de la democracia, digamos. Y cuando Arturo Esquella señala que si es que tenemos una mayoría legislativa, vamos a derrogar el aborto en 3 causales, lo que está diciendo es, no vamos a prohibir el aborto a nivel constitucional, lo cual debiese ser un alivio para aquellas personas que consideran el aborto un derecho. Por lo tanto, me causa impresión de que quieran llevar este debate cuando precisamente lo que está diciendo el presidente del Partido Republicano es, no vamos a prohibir el aborto a nivel constitucional. Que es exactamente lo que nosotros peleábamos en la constitución anterior, en la convención pasada, porque en la convención pasada se constitucionalizaba el aborto libre. Y dije, bueno, si ustedes tienen la mayoría y quieren legalizar el aborto libre, háganlo, pero en el Congreso. ¿Por qué en una constitución, que son las reglas del juego, que son los estándares democráticos que nos permiten vivir convivir de manera pacífica entre personas que pensamos distinto, debiesen haber normas pétreas como esta? Y lo que dijo el presidente del Partido Republicano está perfecto. No vamos a constitucionalizar algo que es una convicción de los sectores cristianos. Lo vamos a dejar al Congreso. Y si es que el día de mañana en el Congreso tenemos mayoría, bueno, vamos a buscar derogar esa ley. No hay nada de qué sorprenderse. A mí me parece una buena señal. Por el contrario, me parece una buena señal lo que hace Arturo Esquella, decir, no vamos a constitucionalizar convicciones de un solo sector, porque esta no es la constitución del Partido Republicano, no es la constitución de la derecha, no es la constitución de ningún sector. Este proceso debe ser una constitución mejor que la que tenemos actualmente y que permita darle estabilidad al país y que los chilenos podamos convivir en paz entre personas que pensamos distinto y tener reglas claras para que esas discrepancias las solucionemos en el lugar donde se solucionan, que son los congresos y los parlamentos. Bueno, y esas son justamente las reglas democráticas, digamos. O sea, y es efectivamente lo que pasó el año 2017 cuando se aprobó esta ley, ¿cierto? La izquierda tenía los votos suficientes para aprobar una ley de aborto por causales. Y también esto de la moralidad, del tema de la avances civilizatorios. A ver, estamos todos de acuerdo que el primer derecho humano es el derecho a la vida. Y qué mejor avance civilizatorio, ¿cierto?, que resguardar el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural y no relativizar ese derecho humano. Eso sin duda que sería un avance civilizatorio. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, no dejan de sorprender las declaraciones de Aldo Valle con respecto al actuar del Partido Republicano dentro del Consejo cuando señala que se está yendo más allá del ideal democrático. Parece que se le olvida lo que fue la discusión anterior, cuando en el borrador de texto, no sé, pues nos dividían los chilenos de primera y segunda categoría, distintos tipos de justicia, nos colocan en coalición a los distintos puntos, a todos los chilenos. Por tanto, eso es ir en contra del ideal democrático. Yo, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Que nos está aspirando a tener una constitución maximalista, como sí presentaron ellos, que se quisieran hacer cargo de todos los temas, pero con solamente referente a sus posturas ideológicas, que fueron las que estaban en ese borrador de texto. Y por tanto, yo creo que hoy día lo que estamos dando cuenta es que lo que se está buscando en este trabajo constitucional es establecer aquellos mínimos comunes que nos permitan seguir trabajando y proyectarnos como país, que yo creo que eso es lo que debe ser una constitución, de establecer principios mínimos que nos permita estar dentro
dentro del juego democrático. El resto de las discusiones, por supuesto que habrá que hacerlo donde corresponde. Y donde corresponde este tipo de discusiones es justamente en el Congreso. Y si tú tienes las mayorías, puedes imponer tu posición porque la gente válidamente y de forma democrática te valida que tú des esas discusiones en esos espacios. Y así como la izquierda ha podido tener estas discusiones, ya no ha tenido las mayorías, democráticamente nosotros las respetamos, no estando de acuerdo, por ejemplo, a favor de una ley de aborto 3 causales. Personalmente yo estoy a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Si es que en el día de mañana parlamentariamente hay las mayorías para optar a bajar esa ley y tener una ley que nos permita respetar la dignidad de la mujer y hacerse cargo y el acompañamiento de los niños que son parte quizás de una planificación no deseada o también producto, en el caso de la violación me refiero, bueno, habrá que avanzar en esa materia, pero es una discusión que hay que darla en el Parlamento posteriormente. Hoy día hay que tener una constitución que nos establezca los mínimos, que nos permita seguir avanzando, y en ese camino hay que sorprender esta especie de cuestionamiento que hace la izquierda, sobre todo con respecto a los credenciales democráticos, cuando ellos lo han demostrado en el proceso anterior que no estaban ese ideal. Lo que están buscando son excusas, yo creo, varios sectores de izquierda desde hace rato están buscando excusas para poder bajarse el proceso. Sí, claro. Y estaría bueno que aquellos sectores que no creen en este proceso lo sinceraran. Nosotros en el proceso anterior fuimos muy sinceros desde el principio. No estábamos de acuerdo con la convención, lo hicimos notar. Y bueno, yo llamo a los sectores de izquierda, es verdad, que realmente creen que esta va a ser una constitución para todos los chilenos, que se sumen al proceso y que dejen de reaccionar, sobredimensionar con cosas que no han pasado. Y aquellos que, como el Partido Comunista, que no están por el proceso, bueno, son invitados a sincerarse. Así es. El poder soberano está en las personas. Y si las personas el día de mañana votan por la derecha, bueno, está claro lo que la derecha va a hacer en cada una de las áreas, y obviamente la defensa de los niños que están por nacer y las mamás con embarazos vulnerables. Quiero agradecerle muchísimo a Claudio Salinas, Macarena Bravo y Eduardo Cretón por habernos acompañado el día de hoy. Y usted quédese en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos vemos mañana en una edición de Nuevas Voces a la 1 de la tarde en punto. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.